¿Cuál es la edad de jubilación acá en España? 67, 65. ¿Cuántos anhelan esa edad de jubilación? Bueno, claro, todos. ¿Cuánto te falta? A mí, allá en Venezuela, 3 años. 3 añitos, estás a la puerta. Genial. Bueno, pues vamos a hablar algo de eso hoy, no de la jubilación. Yo la verdad todavía no quiero jubilarme. Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, dice, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, o lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anacenos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Josué entonces lo bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Señor, gracias por tu palabra. Hoy pido que nos hables como cuerpo, como iglesia, y nos desafíes. Espíritu Santo, desafíanos hoy. Ayúdanos a percibir la esencia de este mensaje y ponlo en nuestra mente, en nuestro corazón, como una antorcha que queme y nos impulse al propósito que hay en este texto. La palabra que hoy traía y ponía el Señor en mi corazón lleva por título: no hay edad para la conquista. No hay edad para la conquista. Y me gusta si usted estuvo atento a la lectura, cómo Dios hace cosas increíbles en épocas o en tiempos que uno pensaría, pero ya no es edad para eso, ya no es edad para conquistar, ya no es edad para alcanzar cosas, ya no es edad, muchos pensarán, para estudiar, ya no es edad para pensar en que Dios puede seguir obrando a través de la vida de una persona como como Caleb. 85 años, dice la Biblia. Dice: todavía tengo fuerzas para conquistar. Hace 40 años atrás, estaba hablando ahí con Josué, el Señor hizo una promesa sobre mí. Mira, Caleb estuvo todo el tiempo al lado de Josué como un hombre fiel, ayudándole en sus batallas, pero le tocaba el tiempo de su propia conquista, de recibir su herencia, y tuvo que esperar 4 décadas y media para que la promesa de Dios llegara a esta vida, ¿no? Caleb entendió entonces que la verdadera fuerza no proviene solamente del cuerpo, sino de una vida que está sostenida en Dios. Y esto nos tiene que poner a pensar en esta mañana en quién estamos realmente nosotros depositando nuestra confianza,
¿Es Dios realmente nuestro sustento? ¿O es Dios alguien eventual en nuestra vida que nos sustenta? ¿O soy yo quien me sustento? También puede ser, ¿no? ¿Quién es tu sustento? Después de 45 años de esperas, este hombre sigue creyendo que Dios cumplirá exactamente lo que había prometido. Caleb no se parece a nosotros en ese sentido. A veces Dios nos promete cosas o leemos en su palabra gloriosas promesas que son para nosotros, porque la Biblia dice que todas las promesas en Cristo Jesús, en Él son sí y en Él son amén. Y lo que está escrito en la palabra es para los hijos de Dios. Y tú imagínate que si yo no tengo ese carácter de Caleb, de creer que Dios es capaz de cumplir sus promesas, aunque pase el tiempo y aunque pasen los años, pues voy a sufrir una terrible decepción al final de mi vida. Caleb fue un hombre que se mantuvo con esa conciencia abierta y ese corazón firme en que lo que Dios le había dicho por boca de su siervo se iba a cumplir. 45 años después, Caleb recibe esa herencia. Vivimos en una sociedad donde constantemente a ti y a mí se nos imponen límites, ¿cierto? La sociedad siempre nos está limitando, nos está condicionando con su forma de ver la vida, con su perspectiva, con sus anuncios por radio, por televisión y ahora más por redes sociales. Siempre te están condicionando y mostrando un modelo de quién puedes llegar a ser y quién no puedes llegar a ser también. Pero en Dios es diferente. Dios no te condiciona. Dios no te pone límites. Si tú realmente estás en el propósito de Dios y andas en el propósito de Dios y anhelas cumplir el propósito de Dios, no hay límite para ese hijo de Dios que se sujeta al propósito de Dios. Porque déjenme decirle algo, Dios siempre que quiere hacer sus proyectos, Dios siempre que quiere desarrollar sus sueños, los hace a través de gente como tú y como yo. Si Él quisiera hacerlo solo, lo podría hacer solo porque Él es todopoderoso y Él es totalmente suficiente para hacer las cosas. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué te complicas tanto, Señor? ¿Por qué tienes que usar a nosotros los mortales tan llenos de defectos, tan complicados? A veces te ponemos tantas trabas y el Señor dice, pero yo quiero usarlos. Quiero cumplir mis propósitos. Y el Señor se atreve a prometernos, ¿no? Pienso en Caleb, un hombre que sigue soñando, que sigue creyendo que Dios le va a dar esa tierra. Y se lanza, como ustedes lo han visto, se lanza a por esto. Esto nos enseña que mientras haya vida, habrá propósito de Dios. Habrá propósito de Dios. Y una vez se pone a pensar, pero ¿por qué Dios no se lleva a fulanito y a sultanito? Mire cómo está, ya tan achacado, tan acabado. Dios, ¿por qué lo tienes ahí sufriendo? Hermano, no tenemos derecho a decir eso. Porque Dios tiene propósito en la vida de cada persona. Y el Señor puede obrar. Dice la Escritura, Jesús dijo, si estos se callan, Dios puede hacer que las piedras hablen. Jesús lo dijo. ¿Y qué es una piedra? Algo inerte, algo que no tiene vida. Imaginaros que si Dios puede hacer algo es así, en algo inerte, puede hacer lo que quiera a través de alguien que tenga vida. Y piensa en esto, muchos abandonan sus sueños, muchos abandonan sus llamados, sus ministerios, muchos abandonan vocaciones, muchos abandonan proyectos de vida, carreras, muchos abandonan cosas que son importantes y que por alguna razón Dios les permitió desarrollar. ¿Por qué? Porque quizás no creyeron en las promesas de Dios, no se aferraron a esas promesas, no creyeron que aunque quizás la sociedad diga, no, esa carrera no tiene salida, no, eso no se ponga por ahí porque la vida está muy difícil, usted no sabe lo que puede pasar, eso, y entonces te empiezan a condicionar. Un creyente no puede dejarse condicionar. Si Dios te permite hacer algo para tu vida en esta tierra y para el propósito de Dios en el reino, mira, no te dejes condicionar, créele a Dios, porque si Dios te puso a hacer algo, es para algo. Caleb nos enseña que nunca es tarde para conquistar lo que Dios prometió. Nunca será tarde. La edad puede afectar, es verdad, nuestras fuerzas físicas, pero jamás, jamás debe apagar nuestra fe.
Jamás debe apagar nuestra fe, porque eso es lo que hace que podamos conquistar reinos. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11? Muchos por la fe conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron incendios, etc. La fe es el motor de todo creyente. Es esa esencia viva de Dios que hace que alcancemos cosas inalcanzables para la sociedad, para el mundo y aún tristemente tengo que decirlo, aún para la iglesia, porque a veces hay contextos en donde te condicionan tanto que tú no haces absolutamente nada. Pero déjame decirte, si tienes el espíritu fogoso de Caleb, el Espíritu Santo en ti, no hay edad que te condicione. Las montañas siguen estando delante de nosotros para ser conquistadas. Eso fue lo que Caleb pidió. Dame ese monte, eso es mío. Dios me dijo que me pertenecía, Josué. No soy tan viejo como para conquistar. Sigo teniendo robustez y fuerza para la batalla. Yo quiero ir a por lo que Dios me prometió. Y Josué le dijo, pues ve, hombre, yo no te voy a detener. Yo también conozco a ese Dios. Dios sigue buscando personas con espíritu valiente, con espíritu perseverante, pero sobre todo con esa fe. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no tiene edad para la conquista. En esta introducción quería que me acompañasen un momento por esa perspectiva, por ese pensamiento de Caleb y quizás ponernos un poco en el contexto en el que estamos también para desafiaros. Y hay tres cosas o tres palabras aquí, tres frases que Caleb dice en el contexto que de alguna manera nos muestra el espíritu de conquista que Dios quiere que tengamos. Y lo primero es que todo conquistador debe permanecer fiel a Dios. Josué 14:8 dice algo interesante. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Quiénes hicieron desfallecer el corazón del pueblo? ¿Qué dice ahí? ¿No les parece interesante eso? En la mera lectura de la Biblia usted se da cuenta que los que hacen desfallecer el corazón del pueblo no es el vecino ni el extraño, sino ¿quién? Sus hermanos, los más cercanos. Los que han visto la gloria de Dios, la manifestación, el poder, los que han sido ministrados a través de Moisés y ahora a través de Josué, el sucesor, los que han visto prodigios, señales y milagros, esos son los que desfallecieron y querían imprimir ese mismo espíritu al pueblo. Pero tanto Josué como Caleb dijeron, no. Dice ahí Josué, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Una de las declaraciones más impactantes de Caleb fue afirmar que había seguido plenamente a Dios. Y esa fidelidad fue la razón principal por la cual 45 años después todavía este hombre seguía reclamando su promesa. O sea, no era cabezonería, es que él tenía una razón de ser muy fuerte en el corazón. Para Caleb Dios no era alguien pintado en la pared, era su Dios y había visto muchas proezas a través de la mano de Josué. Caleb no fue perfecto, pero sí fue constante. Así que nos animamos, ¿cierto? No somos perfectos, pero sí Dios nos invita a ser constantes. Mientras toda una generación murió en el desierto por incredulidad, porque ustedes saben cuando hacen esa lectura, toda esa generación que quiso infundir miedo, temor, que no creyó a las promesas de Dios, toda esa generación murió y no logró esa conquista. Caleb permaneció firme. ¿Por qué? Porque decidió confiar en Dios, aun cuando las circunstancias eran bien adversas. La fidelidad de Caleb no fue algo momentáneo ni emocional, porque hay fidelidades emocionales y momentáneas, ¿no? Mientras tú estás bien, mientras todo te sale bien, mientras no tienes problemas, mientras no estés enfermo, mientras tu economía esté estable, mientras todo te sonría, mientras tus hijos no se metan en problemas, entonces eres fiel, ¿cierto? Chévere. Pero cuando empiezan las cosas a poner dificultad, puntos complicados, situaciones difíciles, entonces ya como que ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que Dios me dejó? ¿Será que Dios? No, Caleb no tenía eso.
Y ellos vivían constantemente en guerra porque estaban en tiempo de conquista, recuerden. Podrían decir, uy, no, pero cada rato peleando por tierras, ¿por qué? No. Ay, Señor, estamos en un desierto, otra vez a luchar por la comida. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Y esta ropa que se desgasta? ¿Qué hacemos, Señor? ¿Y si nos enfermamos? ¿Por acá no hay médicos? Podían tener un sinnúmero de cosas para no tener esa fe, ¿no? Una fe constante, no una fe emocional. Una fe que lo sostuvo. La evidencia más fuerte está en lo que dijo Dios de él en Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, eso está más atrás, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, esto fue lo que Dios declaró: yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ese día Dios sentó un precedente en el corazón de Caleb. Ese día Dios sentó un precedente ante todo el pueblo. Ese día Dios le dijo al pueblo: conmigo la cosa es seria, o me creen y conquistan, o no me creen y pierden su herencia. Así fue de claro. O me creen y siguen viviendo para ver la realidad de la promesa, o no me creen y no van a vivir para ver esa promesa. Dios honra a quienes perseveran en esa obediencia. La fidelidad implica permanecer firmes aun cuando el cumplimiento de las promesas parecen tardar. ¿No les ha pasado eso? Que a veces tú estás en un mover de Dios en tu interior, tú estás creyendo por algo y se pasa un año, y se pasan 2 años y se pasan 3 años, pero Dios a mí me dijo algo y tú estás ahí luchando en tu interior con eso. Ay, ¿no será que el pastor se lo inventó o que yo aluciné y seguramente comí demasiados frijoles y alguna cosa pasó o que me comí un pan con moho y empecé a ver visiones y las interpreté como que eran de Dios? Eso puede pasar y pasan los años y entonces, pero sabes, Dios es súper fiel. Llega el tiempo del cumplimiento y si tú has permanecido en esa fidelidad, Dios te lleva a la puerta de la promesa y te hace entrar. Caleb tuvo que esperar 45 años para recibir su herencia, pero nunca dejó de creer. Hoy vivimos en tiempos donde muchos comienzan con entusiasmo, ¿sí has visto? Emprenden, sueñan. Ojalá que, orábamos esta mañana con el grupo: Señor, que podamos terminar estos estudios, ¿cierto? Que hoy empezamos con alegría, con gozo, pero queremos terminar bien estos estudios que estamos haciendo de discipulado. Muchos comienzan con entusiasmo, pero abandonan rápidamente cuando llegan pruebas, dificultades. La cultura moderna también promueve algo que nos impide ser perseverantes y constantes en el tiempo, y es el afán por la inmediatez, ¿sabes? Por eso hay hornos microondas. Sí, es verdad. Por eso hoy tenemos a la mano mandos a distancia. Anteriormente, cuando tú tenías un televisor, caminaba así. Y eso lo hacíamos nosotros, los hijos. El papá estaba sentado: vaya, ponga el canal 3. Así nos tocaba, ¿cierto? Y cuando el televisor molestaba y la antena, súbase al tejado. Ahí empezaba. ¿No se acuerdan de esas? No sé si a ustedes les pasó. Bueno, a mí no me pasó porque yo no tenía televisión, así que yo cuento lo que le pasó a otros. No, yo sí tuve televisión, pero sí, eso pasa, la inmediatez. Caleb entendió que el tiempo de espera no era pérdida. Nunca será pérdida el tiempo que tú esperas la promesa de Dios. ¿Qué pasa en ese tiempo entonces, pastor? Dígame, es un tiempo de preparación. Dios te tiene que preparar para la conquista. Imagínese que uno, como padre, nuestros hijos piden cosas a veces, ¿cierto?, que uno sabe como padre que no se las puede dar todavía, pero ya uno conoce el anhelo de ellos, y entonces uno como padre se esfuerza por ayudarles a encaminar en eso, ¿cierto? Hasta cuando es el momento, entonces uno dice: ahora es el momento, hijo. Y al principio sufriste, me hiciste berrinche, pataleta, sufrías porque, ¿por qué no lo puedo tener, papá? Yo como padre considero que no es el momento y ya estaremos trabajando en ello. Dios también se tomó su tiempo con Caleb. El desierto
no destruyó la fe de Caleb, sino que fortaleció su carácter. Y a veces tenemos que entender que esos desiertos que pasan o que pasamos nosotros por la vida nos fortalecen en el carácter, nos ayudan a crecer. Mientras otros se quejan o se quejaban, Caleb, ¿qué hacía? Seguía guardando la promesa en su corazón. Hay personas que piensan que ya es tarde para volver a intentarlo, pero déjenme decirle algo, Dios nunca llega tarde. Las promesas del Señor tienen algo muy peculiar, y es que no tienen fecha de caducidad, porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Jesús decía, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Olvídate, nunca. Pasarán los años, pero las promesas de Dios siempre se mantienen frescas, como el primer día, así después de 80 años, frescas. La fidelidad es la llave que mantiene abiertas las puertas de esa promesa. Caleb no permitió que el cansancio espiritual lo venciera, porque también tuvo momentos de cansancio espiritual. Su confianza permaneció viva porque sabía algo importante, y esto que se nos quede hoy: Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Algo que me gusta de esta situación es que Dios nunca busca personas tan talentosas, sino busca siempre personas comunes y corrientes. Y eso es lo que hace que la gloria de Dios sea más relevante. Porque imagínate que Dios pone algo en una persona súper talentosa, eso va a crear una confusión. Dice, no, pues claro, esta persona hace eso porque mire el talento que tiene, es evidente, ¿no? Pero cuando tú ves, esta persona, mira lo que hace, sabes que esa persona, yo no creía que fuera capaz de hacer eso. Entonces tú dices, evidentemente en esa persona Dios se está moviendo, Dios está haciendo algo a través de esa persona, porque tú contemplas que es Dios en él o en ella que está haciendo. Su confianza en Dios hizo que de alguna manera Caleb no perdiera la visión de la promesa. La perseverancia produce madurez espiritual. El tiempo nos puede desgastar el cuerpo, pero nunca, hermanos, debemos dejar que se apague nuestra fe. Quien permanece fiel verá el cumplimiento de las promesas de Dios, y Caleb es la evidencia viva de fidelidad que siempre obtiene recompensa. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso es palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo que Dios ha puesto en su mano, su familia, sus hijos, su trabajo, el servicio en la obra de Dios, todo lo que Dios le permite hacer va a dar un fruto. Que usted no lo ve ahora, va a dar un fruto. Y hay unas preguntas que quiero dejar en este primer punto. ¿Ha dejado de creer en alguna promesa por causa del tiempo? ¿Estás siendo fiel aunque no ves los resultados inmediatos? ¿En qué áreas de tu vida necesitas perseverar espiritualmente? Segundo, todo conquistador debe tener valentía espiritual. Josué 14:12. Otra confesión. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová lo ha dicho. Dice Caleb, dame pues ahora este monte. Esa es la declaración que hace, teniendo 85 años. ¿Qué había en ese lugar? Hay un nombre ahí raro, los anaseos. ¿Quiénes creen que eran los anaseos? Los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Gigantes. Ya por descontado, gigantes. Tierras, dice, ciudades fortificadas, o sea que ahí no podía entrar cualquier persona. Eso no eran plantaciones o lugares baldíos, abiertos, escuetos, no. Ciudades fortificadas y además gigantes. Y dice Caleb, dame ese monte. Yo no sé si usted se atrevería a hacer lo mismo que Caleb. Ya bueno, pastor, en esta época sí, porque yo me llevo unos 2 tanques
Y tumbo esas ciudades, ya mismo esos gigantes los vuelvo polvo. Pero en esa época no habían tanques de guerra ni armas tan sofisticadas. Era espada, lanzas, flechas, armas muy rústicas, ¿sabes? Pero no había lo que hoy hay. Y Caleb dice, dame ese monte. Esto demuestra que Caleb tenía un espíritu de conquistador y que ese espíritu se mantenía vivo en él. Caleb sabía que la tierra todavía tenía enemigos, pero también sabía algo importante, y eso es lo más relevante, que Dios estaba con él peleando. Y es que eso no se nos puede olvidar, hermanos. ¿Por qué se nos olvida que Dios pelea por nosotros y con nosotros? Porque empezamos a mirar las ciudades fortificadas y los gigantes. Usted póngale el nombre a esa ciudad fortificada y a ese gigante. Diga al Espíritu Santo, muéstreme la ciudad fortificada y el gigante que no me permite conquistar. Porque si tú estás peleando conmigo, Romanos no dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso dice Romanos. ¿No dice la Escritura también que en Dios haremos promesas? ¿No dice la Escritura que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo? Entonces son tantas cosas que me invitan a mantener ese espíritu de conquista y a decir lo que dijo Caleb, dame pues ahora este monte. La valentía espiritual no consiste en negar que hay problemas, en negar que hay gigantes, en negar que hay ciudades fortificadas. No consiste en negar eso, porque a veces la gente piensa que la fe es eso. No. La fe no es negar que existe un problema, todo lo contrario. La fe es saber que existe el problema, pero tener el coraje en Dios y la valentía en Dios para ir y enfrentarlos. Confiar en que Dios le va a dar ese monte. Dame ese monte, le dice. Cuando Caleb declaró dame ese monte, no hablaba desde la emoción pasajera. Por eso el trato durante esos 40 años. Ya, eso es mucho tiempo. No, Caleb no estaba hablando como un adolescente. Estaba hablando desde una relación profunda, construida en Dios durante años. Y déjenme decir algo, cuando uno mantiene una relación profunda que va construyendo en Dios año tras año, ya uno empieza a ver los problemas con otros ojos. Cuando uno empieza en la fe, es verdad que los problemas para uno son tremendos, uno se ahoga en un vaso de agua, pero si tú vas construyendo una relación con Dios día a día, ya tú empiezas a ver los problemas con otros ojos. Ya no te agobian tanto como al principio, ya no te desorientan, ya no te sacan de casillas, sino que ahora dices, vale, sí tengo ese problema y vamos a ir a enfrentarlo en el nombre de Jesús, porque Dios está conmigo. Pero si tú no mantienes una relación con el Señor, lo más seguro es que los problemas te van a comer vivo. Su confianza estaba basada en el carácter de Dios y no en sus propias fuerzas humanas ni en el talento que él tenía para la guerra, porque ya a los 85 años al lado de Josué, habiendo experimentado tantas batallas, créeme, Caleb ya era un experto en la espada, en la lanza, en la jabalina. Él ya era un experto en la guerra, él sabía utilizar todas las armas de guerra, pero su confianza no estaba en su capacidad de guerra, sino en la capacidad que Dios tiene y da en la guerra. Eso es muy diferente. Hay muchos, y en algunos momentos nos pasa que el miedo nos paraliza, ¿no? Cuando estamos ya. Porque una cosa es decir, vamos a enfrentarlo, y uno se va con coraje, pero cuando ya está cara a cara con el gigante, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Yo no sé si les ha pasado, que tienes coraje para decir, pues cuando yo esté, te voy a machacar, y cuando... No sé si han visto esas tips que a veces pasan, que hay un perro del lado de una cerca y le mueven la cerca y el perro... No sé si los han visto. Algo pasa, ¿cierto? Cuando vamos por el problema y ladramos y el otro está ladrando, y cuando quitan la reja, sigo ladrando, lo muerdo, ¿qué hago? Salgo corriendo. Así pasa a veces, ¿no? Pero gracias a Dios que el carácter de Caleb fue formado, y cuando él dijo, voy por ese monte, no estaba en emoción. Él sabía que Dios iba a por él. Algunos creen que ya no pueden luchar porque las circunstancias son difíciles, pero Caleb nos recuerda que nunca debemos dejar de pelear por aquello que Dios nos prometió. Nunca dejes de pelear por aquello que Dios te prometió. La vida cristiana exige coraje espiritual,
habrá gigantes, oposiciones, temporadas difíciles, pero Dios no llamó a su pueblo a retroceder. No somos de los que retrocedemos, dice Pablo, sino de los que avanzamos. Caleb entendió que mientras Dios estuviera con él, ninguna montaña era imposible. La edad no debilitó su pasión, el tiempo no apagó su determinación. Así que sí, la conquista exige valentía para avanzar cuando otros determinan retroceder. Muchos vamos a envejecer físicamente, sí, es normal, pero no dejemos que nuestra vida interior se envejezca espiritualmente. De hecho, la Biblia dice que este cuerpo se va desgastando de día en día, pero el hombre interior no. El hombre interior se tiene que ir fortaleciendo, ser más robusto. Y esto, si no lo comprendemos bien, puede pasarnos factura con el paso de los años, cuando nos hacemos mayores, cuando quizás ya no podemos coordinar tanto, cuando a lo mejor ya nuestro cuerpo nos impide hacer cosas. Si no mantenemos el hombre interior con fuerza, podemos estar amargados aún en esa última etapa de nuestra vida. Pero si mantenemos el hombre interior fortalecido, aunque ya no podamos movernos, aunque ya no podamos hacer cosas, si el hombre interior está fortalecido, puedo hacer guerra todavía, puedo conquistar todavía. No temamos pues enfrentar desafíos, porque el Señor está con nosotros. Tenemos que estar dispuestos a pelear aún por nuestras familias, por nuestros hijos, dispuestos a pelear por las cosas del Señor, por las cosas del reino. Tenemos que tener ese espíritu de Caleb. La valentía nace cuando entendemos que Dios pelea junto a nosotros y con nosotros. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una vez, este versículo lo recuerdo mucho porque cuando era adolescente estaba en la iglesia y se estaban dando una charla y decían: bueno, compártele un versículo a tu amigo, a tu compañero. Y alguien me regaló este versículo. 3 preguntas. ¿Qué has dejado de conquistar por miedo? ¿Qué has dejado de conquistar por miedo? ¿Estás dispuesto a enfrentar nuevos desafíos hoy con la fe en el Señor? ¿Tu confianza está puesta en tus fuerzas o en la presencia de Dios? Tercero, todo conquistador debe saber que su fuerza viene de Dios. Josué 14:11 dice la palabra de Dios: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Humanamente era imposible que un hombre de 85 años hablara de esa manera. Caleb reconocía que esa fortaleza estaba en el Señor porque había construido una relación con Él. No estaba confiando en su condición física, porque de hecho, si eso lo hubiera hecho, habría perdido totalmente su herencia. Él confiaba en el Dios que le daba esa fortaleza, en su respaldo que venía de Dios, en ese respaldo que siempre obtuvo durante toda su vida. Esto nos enseña que la verdadera fuerza de nosotros los que creemos no va a depender de la edad, ni del talento, ni de la capacidad, de ninguna manera. Esto proviene de una relación constante. Caleb había caminado tantos años con el Señor que aprendió a depender y a confiar en Él. En un terreno agreste, árido, seco, desierto, sin muchas probabilidades, sin comida, guerras por aquí y por allá, ahí aprendió a confiar. Dios, en ese sentido, entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en esa dinámica, porque yo siempre creo que cuando no le pasan chascos en la vida es porque está metido en eso. Vamos a pensar que el que conduce un coche en algún momento va a tener que chocarlo o rayarlo, porque está en el coche manejándolo. Pero el que no conduce coche, pues nunca va a rayar un coche, a no ser que juegue fútbol y le dé un pelotazo al cristal y lo rompa, pero no lo hace porque esté metido en el ajo, sino fue algo circunstancial. Cuando uno está en el reino de Dios, va a enfrentar cosas y va a tener momentos difíciles y va a tener que hacer va a tener que enfrentar situaciones que a lo mejor no tenía tan claras.
Pero debemos entender que nuestra fortaleza no depende del talento, sino de lo que Dios va a hacer y que Él nos va a renovar. El poder de Dios sostiene a sus hijos, y le doy gracias a Dios porque esto es algo real, en etapas avanzadas de nuestra vida. Cuando nuestro cuerpo empieza a decir, ya no tienes 30 ni tienes 20. Entonces empezamos a cantar, yo también tuve 20 años. Nada, pero sí es verdad, ya no tenemos esa, ¿cierto? Cuando tú tenías 20 años, Humberto, ¿te acuerdas? William, cuando tenías 20 años, hermano. Yo hace poquito, cuando tenía 20 años. Qué tremendo, igual que somos contemporáneos. No es lo mismo, la fuerza no nos acompaña igual, disminuye nuestras fuerzas. Pero Dios sí hace algo, renueva nuestras fuerzas, de modo que te rejuvenezcas, dice el salmista, como el águila. Y esas fuerzas que vienen de Dios son las que nos sostienen cuando nuestra vida está avanzada. La Biblia nos enseña que cuando nuestras fuerzas humanas disminuyen, algo poderoso ocurre, y me gusta que esto esté en la Biblia porque a mí me alienta. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que ocurre. Cuando nuestras fuerzas humanas disminuyen, la gracia de Dios se perfecciona en nosotros. A veces vivimos agotados emocional y espiritualmente. ¿Por qué? Las luchas diarias, las decepciones, los problemas desgastan el ánimo, ¿cierto? Pero acá les muestra que Dios puede mantener vivo el fuego, ese fuego interior, durante muchos años y durante muchas batallas. La fortaleza espiritual permite seguir haciendo algo que a veces se nos olvida, soñando. La fortaleza espiritual nos permite seguir sirviendo. La fortaleza espiritual nos permite seguir avanzando. Caleb, a sus 85 años, no se consideraba un hombre acabado. ¿En qué momento uno empieza de dejar de soñar? Cuando se considera a sí mismo acabado. Cuando uno acepta el ya no puedo, ya creo que para mí terminó todo, creo que ya nada puedo hacer, me voy a meter en una caja y que me echen tierra. Estoy exagerando. Necesitamos permanecer entonces conectados con Dios. El Señor no solamente nos llama, sino que hace algo muy particular. Él también nos fortalece para cumplir sus propósitos. Imagínate que Dios nos llama y dice, bueno, te llamé y mira a ver qué haces. No, nos llama y dice, tranquilo, yo el Señor, tenga la edad que tengas, voy a estar contigo, esté tu cuerpo como esté, experimentes el cansancio que experimentes, yo el Señor voy a cumplir el propósito que determiné para ti. Porque si te llamé, te voy a capacitar, y si te llamé, te voy a fortalecer para hacerlo. ¿Quién en sus 5 sentidos a sus 85 años, por muy fuerte que se crea, va a meterse a pelear con gigantes? No sé si os acordáis de una escena en donde el rey David tuvo que ir ya en una edad avanzada a pelear, y tuvo una seria dificultad en la batalla. No murió porque Dios no le permitió, pudo hacer la guerra, pero sus consiervos le dijeron, no vuelva el rey a salir, no sea que la lámpara de Israel se apague, porque ya veían que estaba avanzado. Pero aún en esa última batalla, David seguía luchando con espada. ¿Quién le dio esa fortaleza al Señor? ¿Lo podían haber matado? Sí, pero Dios cumple su propósito aún a pesar de nuestros años. Él lo va a cumplir. ¿Podemos sentirnos débiles? Sí, pero no dejemos de luchar, porque la última batalla Dios es el que determina hasta dónde será nuestra última batalla, ¿vale? No eres tú, es Dios. Dios es el que sostiene, el que nos hace recuperar fuerzas y el que nos hace seguir adelante. Por tanto, la conquista va a requerir dependencia de Dios continua, hoy, mañana y pasado.
los años que Dios te mantenga en esta tierra. Caleb entendió que el mismo Dios que lo sostuvo en el pasado. Qué bonito cuando recordamos nuestros primeros pasos en el Señor, cuando salíamos. Es que yo iba a campamentos, salía con los jóvenes, hacíamos evangelismo, iba a fogatas, duraba 2 y 3 días en ayuno, me movía de aquí para allá, no me perdía un culto, una campaña, estaba metido en esto, en lo otro, no me cansaba, me iba desde mi casa a las 8, llegaba a las 12, seguía, no dejaba ni amanecer, ya quería estar en la iglesia otra vez y venga para allá y venga para acá. A mí me pasó mucho. Esta generación no puede ser lo mismo. Pero los que hemos tenido un poco más de años atrás, entendemos esto que les estoy diciendo. Ahora, esta generación no tiene que vivir en ese jaleo. Tampoco se vaya a preocupar por eso. Pero sí debe mantenerse en el propósito de Dios, en lo que Dios le está queriendo dar, en lo que Dios le está mostrando, por donde Dios lo está encaminando, el camino que Dios le está trazando para bendecirlo a usted, para bendecir a otros, para que su reino se extienda. En eso sí debe permanecer fiel. ¿Vale? Dame ese monte. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas, y aquí me gusta eso, al que no tiene ningunas. Así que a veces llegamos a ese estado. Mi guitarra, cuando necesito tocarla, tengo que ir allí al cargador y ponerla para que la batería esté lista para tocar. Y a veces necesitamos hacer lo mismo. Tú y yo sabemos cuando nuestras baterías espirituales están desgastadas y solo hay una opción para cargarla: volver a la presencia, volver a la oración, volver a la palabra, volver a la comunión. Porque si no, ¿sabes algo? La batalla que tenemos nosotros con nuestro adversario es constante. Nuestro enemigo no está en la playa allá tomándose una Coca-Cola ni disfrutando. El enemigo está constantemente en batalla. Entonces, cuando nuestras fuerzas estén debilitando, que cada creyente sabe cómo se encuentra espiritual y emocionalmente, y tiene que volver a la fuente. Isaías promete que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. El Salmo 92, 12 y 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Yo no sé si esto le anima, pero yo no quiero ser un viejo verde. Yo lo que dice acá es que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice acá, ¿no? No lo malinterprete, porque dice: mire, ya tengo excusa, puedo ser un viejito verde. No, hermano, no. El Señor le va a dar otro verdor, un verdor de esperanza, un verdor de gratitud, un verdor muy distinto. 3 preguntas y terminamos. ¿De dónde estoy obteniendo mis fuerzas hoy? ¿He permitido que el cansancio apague mi propósito? ¿Creo verdaderamente que Dios todavía puede usarme? Amén, claro que sí. Concluyo. La vida de Caleb nos deja una enseñanza poderosa y eterna. No hay edad para la conquista cuando Dios permanece en el centro de nuestra vida. A sus 85 años, este hombre seguía soñando, creyendo y peleando por la promesa que Dios le había dado 4 décadas y media atrás. Mientras unos murieron en el desierto por su incredulidad, Caleb permaneció firme porque entendió que la fidelidad de Dios siempre trae recompensa. Su historia nos muestra 3 verdades fundamentales. Primero, que la conquista pertenece a los que permanecen fieles a Dios. La conquista requiere valentía espiritual y la conquista requiere dependencia completa en la fuerza de Dios. Caleb no permitió que el tiempo apagara su fe ni que los gigantes destruyeran su visión. Por tanto, debemos seguir con un espíritu vivificado, dispuesto y lleno de coraje para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Vamos a orar en esta mañana y damos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque hay esperanza para todos los que estamos aquí, aún para los que ya tenemos un poquito más de edad. Hay esperanza para seguir trabajando, para seguir alcanzando, para seguir soñando en ti, para disponernos y ponernos en tus manos
para alcanzar tus propósitos en esta generación, en este tiempo, en esta ciudad, en el contexto de nuestras familias. Señor, gracias porque aún nos tienes en activo, Señor. Gracias porque tú no eres un jefe que desecha y que aísla, sino que mantiene en activo a sus hijos, no importa la edad que tengan. Así que, Padre bueno, oro para que nos ayudes a conquistar lo que tú quieres que conquistemos, Señor, en este tiempo. Oro para que nos des esa visión diaria y continua para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno, la iglesia y todo lo que, Señor, tú estás permitiendo que hoy alcancemos como familia, como iglesia. Señor, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y gracias porque tú no mientes ni estás jugando cuando hablas, sino que tú eres muy claro y contundente. Ayúdanos pues a tener fe y creer en lo que tú estás haciendo y vas a hacer a través nuestro, pese a nosotros y pese a nuestros momentos de flaqueza. Gracias porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y la gracia en ese momento es mucho más abundante para nosotros. Te alabamos por ello, Señor. Bendecimos a tu pueblo y gracias porque hay mucho por conquistar todavía. Y decimos como Caleb, Señor, dame ese monte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga muchísimo.